Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el video de hoy os voy a enseñar tres maquillajes combinando la Midi Pastel y la Mini Pastel. Podéis encontrar en el canal reseña de esas dos paletas, así si os interesa ver y saber un poquito más de esas dos paletas, podéis encontrar la reseña completa con tres maquillajes con cada una de esas dos paletas. Cuando os hice la reseña de la Mini Pastel os pregunté si queríais ver otro video combinando esas dos paletas y en mayoría me habéis dicho que sí, así que os he hecho tres maquillajes combinando esas dos paletas. Son muy coloridos, muy bonitos. Espero que os guste porque he salido muchísimo de mi zona de confort de los nude para haceros maquillajes más coloridos y un poco más llamativo porque sé que muchos de vosotros os encantan los colores. Así que vais a ver tres maquillajes combinando esas dos paletas. Vais a ver que he salido muchísimo de mi zona de confort. Son maquillajes bastante coloridos, llamativos y como os digo, no son muy de mi estilo, pero llevarlos me ha encantado, así que voy a seguir en esa línea de maquillajes más coloridos, más atrevidos y más como festivales. Yo los veo un poco más de festival, de lo bonito que se ven. Vais a ver que he intentado utilizar varios tonos diferentes para tener pues tres acabados de colores diferentes. El último, como lo podéis ver, será rosa, así que yo os voy a dejar con los tres tutoriales y nos vemos al final del video. Para este primer maquillaje quiero utilizar los tonos verdes de las paletas, así que empezaré con la sombra Zest que voy a aplicar en la cuenca y voy a difuminar hacia arriba. Ahora voy a coger la sombra verde de la mini paleta que voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Con lo que me sobra del pincel voy a difuminar en la cuenca. Con el dedo cojo la sombra Adriatic que voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Ahora cojo la sombra Tulle que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior. Con el dedo cojo la sombra Ilusión que voy a aplicar en el centro de mi párpado. La sombra apenas se nota encima del verde, así que voy a coger la sombra Daintin que voy a aplicar en el mismo sitio. Con el pincel verde difumino. Aplico la misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Y termino aplicando la sombra rosa en mi lagrimal. Quiero un poco más de intensidad en mi línea de pestaña superior, así que yo voy a coger la sombra Lash Line de la paleta Glam, pero podéis coger un lápiz, podéis coger cualquier otra sombra que sea un poco más oscura o dejar el maquillaje así y solo poner o un eyeliner o solamente máscara de pestaña. También voy a intensificar mi línea de pestaña inferior con la misma sombra. Para este segundo maquillaje voy a mezclar la sombra Bellini y la sombra Fizer que voy a aplicar en la cuenca. Aplico la misma mezcla de sombra en mi línea de pestaña inferior. Con el dedo voy a coger la sombra Starlet que voy a aplicar en mi ángulo externo. Con el pincel que he utilizado para la cuenca voy a difuminar para no tener demarcación. Y vuelvo a intensificar.
Ahora cojo esta sombra que voy a aplicar en la parte interna de mi ojo y que voy a juntar en la parte central con el color de ante que hemos aplicado, y como siempre voy a jugar con los dedos para poder difuminar y tener una bonita transición. Ahora cojo la sombra Bora que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior. Sigo con la misma sombra que voy a aplicar en la parte externa de mi ojo a ras de mi línea de pestaña. Ahora cojo la sombra Dainty que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior, pero solo en la parte interna. Y para terminar cojo la sombra rosa de la mini paleta para poner en mi lagrimal. Para este tercer y último maquillaje voy a añadir una tercera paleta. Voy a coger la Glam Palette que me va a permitir tener un maquillaje más neutral, además de tener un pequeño toque de color añadiendo las dos pasteles. Así que voy a empezar con la Glam Palette cogiendo estas dos sombras, las voy a mezclar y las voy a aplicar en la cuenca. Ahora voy a seguir con la sombra Feather de la Midi Palette que voy a aplicar debajo del arco de la ceja, lo que me va a permitir tener un pequeño subtono rosado a esta sombra neutral que he aplicado. Ahora cojo la sombra Bora que voy a aplicar en mi ángulo interno y externo del ojo. Y aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Vuelvo a coger la sombra Feather que me va a permitir difuminar mi línea de pestaña inferior. Con el dedo cojo la sombra rosa de la mini paleta que voy a aplicar en el centro de mi párpado. Para tener un degradado más bonito en mi párpado móvil voy a coger la sombra Dainty que voy a aplicar entre la sombra Bora y la sombra luminosa que acabo de aplicar en el centro del párpado. Y vuelvo a intensificar con la sombra Bora en la parte interna y externa del ojo y al mismo tiempo voy a difuminar la sombra luminosa que acabamos de aplicar. Y termino el maquillaje aplicando la sombra Duet que voy a aplicar en mi lagrimal. Decidme qué os ha parecido los tres maquillajes y cuál es vuestro favorito. No sé si os habéis dado cuenta, pero en el último maquillaje ya llevaba el labial porque siempre me gusta llevar el labial antes del maquillaje de los ojos, así sé dónde voy. Y para el último maquillaje he cambiado un poco el labial. No sé si os recordáis, al principio del tutorial tenía un pequeño acabado dorado en el centro del labio y lo que he hecho es coger la sombra Duet que he aplicado en el centro de mis labios y lo he difuminado para tener un poco ese tono que he puesto en el lagrimal y tener un poco una armonía con mis labios y mis ojos.
No es muy intenso, no es muy llamativo, pero es un poco diferente y me gusta muchísimo hacer eso cuando llevo maquillajes coloridos. Quiero saber, para los que no tienen ninguna de las pasteles o solo tiene una de las dos, si cada vez os convence más comprar o la mini o la grande para tenerla vosotros también en casa y hacer más maquillajes coloridos y pasteles. Yo, como os he dicho, me encantan esas dos paletas. Me gustaba mucho la Midi Pastel, pero cada vez que la utilizo me enamoro más de esta paleta, y ahora teniendo la Mini Palette pues me encanta aún más porque puedo hacer un montón de maquillajes, y ahora que está empezando la primavera y va a llegar el verano, ya os puedo decir que son dos paletas que voy a utilizar muchísimo. Y nada, ya os he dicho todo, así que seguimos hablando en los comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.